Lección 12. Vamos a hablar de la inmutabilidad de la ley moral. Hemos estado hablando de la teología bíblica, especialmente de la continuidad y discontinuidad que existe entre los pactos bíblicos y entre los sistemas teológicos bíblicos. Hemos argumentado por la continuidad de un solo pueblo de Dios contra el dispensacionalismo. Hemos hablado de discontinuidad también entre el pacto de gracia y el pacto de obras, siendo revelado en el pacto mosaico, y eso a diferencia de la teología del pacto presbiteriana. Hemos analizado estos sistemas brevemente y hemos dicho que tienen distintivos que no son totalmente bíblicos. También hemos hablado de la teología del nuevo pacto y hemos dicho que uno de los distintivos principales de su sistema es que sostiene que hay discontinuidad radical entre la ley de los tiempos de antes de la venida de Cristo y la ley de los tiempos de después de la venida de Cristo. Ahora, ¿cómo respondemos? ¿Cómo podemos responder a estas afirmaciones? Vamos a hacer por medio de insistir en la inmutabilidad de la ley moral de Dios en toda la historia de la redención. Vamos a argumentar que la ley es esencialmente igual en todos los pactos y épocas bíblicos. Además, vamos a mostrar que creemos que es necesario afirmar la inmutabilidad de la ley moral de Dios a fin de entender la estructura de la revelación bíblica y la obra de nuestro Señor Jesucristo. La teología del Nuevo Pacto critica mucho en lo que se conoce como la división tripartita de la ley. Su argumento es, bueno, si buscas, por ejemplo, el mandato bíblico de amarás a tu prójimo como a ti mismo en Levítico, allí en los versículos inmediatamente después se encuentran aspectos ceremoniales de la ley. Dice que todos están revueltos, todos están ahí juntos. Argumentan que la misma ley mosaica no distingue entre lo que es en esencia moral y lo que es en esencia ceremonial. Y ellos además argumentan que los aspectos ceremoniales de la ley para el israelita bajo el antiguo pacto eran mandamientos morales para ellos. Es decir, si un israelita, para dar el ejemplo aquí, si comiera puerco, estaría pecando moralmente delante de Dios. Dice, pero esa es una ley ceremonial. Dicen, pero para ellos era moral. Y ellos argumentan que la distinción, la división entre lo que es moral y lo que es ceremonial de la ley es una distinción y división artificial que se impone sobre el texto de la Escritura y no se extrae del texto de la Escritura, y argumentan que hay que hacer una exégesis con un método teológico correcto y no imponer nuestra teología sistemática sobre el texto. Así va el argumento. Y tienen algunos buenos argumentos. Estamos de acuerdo que para el israelita era una transgresión moral violar los aspectos ceremoniales de la ley. Pero ellos, la teología del Nuevo Pacto, argumenta eso a fin de luego argumentar que no podemos decir que el Decálogo sigue siendo el estándar de justicia para todo tiempo.
Dicen que el decálogo, aunque sea moral mayormente en naturaleza, pasó con el pacto mosaico, juntamente con los aspectos ceremoniales de la ley, porque todo va junto como una unidad y no puedes extraer algunas cosas del pacto y mantener otras cosas del pacto mosaico. Estamos de acuerdo con algunas afirmaciones, pero no estamos de acuerdo con la negación de la distinción entre los tres aspectos de la ley. No estamos de acuerdo en su negación del decálogo como la revelación de la justicia inmutable y perfecta de Dios, como el resumen de la esencia de la ley moral. Vamos a tener un estudio bíblico ahora. No hemos abierto la Biblia porque hemos estado hablando de la teología del nuevo pacto. Estoy mucho más de acuerdo con la teología del nuevo pacto de lo que estoy con el dispensacionalismo. Pero hay algunas cosas aquí. Primero de Samuel 15. Vamos a ver si bíblicamente no podemos distinguir entre lo que son los aspectos morales y los aspectos ceremoniales de la ley. Vamos a ver si realmente es la imposición de una teología sistemática sobre el texto o si es lo que la Biblia misma enseña. Primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. En este texto Samuel reprende al rey Saúl. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios le había dado a Saúl un mandato que exterminara totalmente a los Amalekites, ¿cómo se dice? Amalecitas. Y en vez de exterminarlos, en vez de obedecer al mandato de Dios, vemos a Saúl ahí. Saben la historia. Pero el punto aquí de este texto es que Samuel, el profeta, distingue precisamente entre lo que es moral en esencia de la ley y lo que es ceremonial en esencia de la ley. La misma ley mandaba la obediencia. La misma ley contenía mandatos que eran morales de naturaleza. Y la misma ley contenía ordenanzas de sacrificios. ¿Qué hace Saúl? Desobedece el mandato de Dios y trata de obedecer por medio de ofrecer sacrificios. ¿Y qué dice Samuel? ¿Cuál es más importante? Obedecer. Esto es bajo la ley misma, o sea, bajo la misma administración del pacto mosaico. Y allí un profeta de Dios dice que hay mandamientos, algunos mandamientos que son más importantes, más pesados, más permanentes que otros mandamientos de la misma ley. Ahora vamos a Salmo 51. Versículo 16. Porque no quiere sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué pasó ahí en el contexto?
David cometió adulterio, asesinó, violó algunos mandamientos muy importantes de la ley. Había pecado gravemente contra Dios. Y dice ahí, distingue claramente entre ahora su quebrantamiento, su manera de humillarse en arrepentimiento delante de Dios y obedecerlo en verdad y ofrecer sacrificios de acuerdo a los aspectos ceremoniales de la ley. Entonces allí también vemos distinción. Vamos a Proverbios 21, versículo 3. Y estos son algunos ejemplos aquí. Esta es una introducción breve a estos asuntos. Igual recomiendo que estudien estos temas y estas cosas más profundamente en sus estudios personales. Dice aquí, 21:3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. El sacrificio del contexto allí se refiere a los aspectos ceremoniales de la ley. Está hablando bajo el pacto mosaico. A veces citamos estos textos y decimos, Dios no quiere sacrificio, no quiere que ores y ayunes y que te esfuerces mucho para alcanzar al mundo con el evangelio, que no te esfuerces tanto. Eso no es el sacrificio de que habla aquí. El sacrificio aquí es los aspectos ceremoniales de la ley. Pero dice claramente, es más agradable obedecer los aspectos morales, la justicia de la ley, que los aspectos ceremoniales. Luego, Miqueas. Miqueas 6, versículos 6 al 8. Dice el profeta, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de corneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Claramente de nuevo distingue entre lo que es ceremonial y lo que es moral, moralmente justo en cuanto a su esencia. Entonces, bajo la misma ley, hay escrituras, y estas no son las únicas, son algunos ejemplos de esta distinción. Ahora vamos a 1 Corintios 7. Versículo 19. Recomiendo que todos los que están viendo a distancia, que también busquen estas escrituras en sus Biblias, en vez de solamente escucharlas. 1 Corintios 7, 19 dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Distingue allí claramente en lo que es ceremonial en naturaleza, es decir, la circuncisión, y lo que es moral en naturaleza, es decir, los mandamientos que reflejan la justicia inmutable de Dios. Entonces, la misma Biblia enseña que existe una distinción lógica allí entre los diferentes aspectos de la ley. Además, enseña que los aspectos ceremoniales de la ley mosaica son cumplidos y abolidos en Cristo. Por ejemplo, Colosenses 2.
16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Está explicando que los aspectos ceremoniales de la ley tenían un significado tipológico en naturaleza que ahora se cumple en Cristo. Y esas ceremonias y esas cosas ceremoniales de la ley ya no son vigentes para nosotros, ya que estamos en Cristo, porque tenemos el cuerpo, tenemos la plenitud, tenemos la sustancia que es Cristo mismo. Romanos 14, versículo 14. Yo sé, dice el apóstol Pablo, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Nada es inmundo en sí mismo. Todos los aspectos ceremoniales de las leyes de comidas y esas cosas ahora son cumplidos y ya no son vigentes para el creyente. Para nosotros nada es inmundo en cuanto a esas comidas que eran prohibidas bajo la ley mosaica. Entonces, el mismo Nuevo Testamento enseña que los aspectos ceremoniales de la ley ya no son vigentes. ¿Dice lo mismo de los aspectos morales de la ley? Aunque la Biblia revoca los aspectos ceremoniales de la ley porque se han cumplido totalmente en Cristo, y aunque también revoca los distintivos teocráticos de la ley que tenían que ver con el gobierno de la nación de Israel bajo el nuevo pacto, y es evidente que no pueden ser vigentes si la nación no existe como una nación pactual de Dios bajo el pacto mosaico. Si el pacto mosaico no existe que establece la nación de Israel como una nación delante de Dios, entonces esas leyes ya no aplican. Pero aunque revoca los aspectos ceremoniales y los aspectos teocráticos de la ley, la Biblia jamás revoca, jamás anula los aspectos morales de la ley. Es decir, la ley prohíbe que uno mienta, prohíbe que uno robe, prohíbe que uno asesina, prohíbe que uno adultere. El Nuevo Testamento jamás revoca esas cosas. Enseña que todavía son vigentes para nosotros. Esto aquí representa una diferencia principal entre lo que es la hermenéutica dispensacional y de la teología del Nuevo Pacto y la hermenéutica de la teología del Pacto histórica. El dispensacionalismo y la teología del Nuevo Pacto han argumentado que solo lo que se repite en el Nuevo Testamento de la ley mosaica es vigente para el creyente. La teología del pacto mantiene la postura que todo es vigente y obligatorio de la ley mosaica a menos que se revoque en el Nuevo Testamento. Y eso tiene implicaciones para nuestro entendimiento de la ley. Y al decir esto, es vigente a menos que se revoque, esa revocación puede ser explícito o puede ser implícito. No tiene que haber una declaración explícita de que tal y tal versículo ahora no es obligatorio o algo así en el sentido ceremonial o algo así. Puede ser una implicación de la enseñanza del Nuevo Testamento. Pero la postura básicamente es que la ley sigue igual a menos que haya algo claro que lo
revoquen. Yo creo que la postura reformada histórica es la correcta aquí en cuanto a la ley. Y digo esto por muchas razones, pero estamos aquí en Romanos 14. Mira lo que dice Romanos 15:4. Dice: las cosas que se escribieron antes, para nuestra esperanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La mentalidad, la presuposición, quizás se puede decir, básica del apóstol allí, es que las Escrituras del Antiguo Testamento son para el cristiano que está bajo el nuevo pacto. Fueron escritas para nuestra esperanza, para nuestra instrucción. Entonces, implícitamente, la hermenéutica implícita allí que está sugiriendo es que hay continuidad a menos que algo se revoque, a menos que haya una enseñanza o una declaración al contrario en el Nuevo Testamento. Y si vamos a 2 Timoteo es más claro. 3:16. ¿Conocen esta escritura? Toda la escritura. ¿A qué escritura se refiere? ¿Es a Torah? Pero principalmente incluye el Antiguo Testamento. Todo el canon del Nuevo Testamento no se había completado aún. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en una palabra importante: justicia. ¿Qué es justicia? ¿Moral o ceremonial en naturaleza? Es moral. Es moral. Y dice allí que las escrituras del Antiguo Testamento nos instruyen en cuanto a lo que es moral en naturaleza, en cuanto a lo que es justo, lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es santo. O sea, nos instruyen en cuanto a nuestra ética como creyentes. Toda la escritura. Entonces, la hermenéutica que se implica ahí en este texto es que es vigente, a menos que el Nuevo Testamento declara que no es vigente. Pero por lo general debemos presuponer, basado en textos como estos y basado en la misma hermenéutica empleada por los apóstoles mismos en el Nuevo Testamento, que los mandatos del Antiguo Testamento que son morales son vigentes. Los aspectos morales, la esencia moral es vigente. Lo ceremonial se cumple. Lo teocrático pasó con la nación de Israel. Lo moral permanece. Y en este punto aquí es importante distinguir entre lo que los teólogos antiguos llamaban la ley natural y la ley positiva. La ley natural es ley moral, argumentaban. ¿Por qué es natural? Porque fue escrito en el corazón del hombre en el principio. Porque es parte de la revelación natural y general, porque se contiene en cuanto al mismo testimonio de la conciencia de cada ser humano. La ley moral es natural en el sentido de ser parte de la revelación natural. No necesitamos revelación especial para saber que es malo robar y mentir y asesinar, etc. Todos lo saben. Pero hay ley positiva. Y para conocer la ley positiva es necesario recibir revelación especial.
Por ejemplo, en el huerto de Edén, Dios hizo al hombre en su imagen. Parte de eso, de ser hecho en la imagen de Dios, es ser hecho en justicia, conforme a teniendo el testimonio en el corazón de la misma justicia de Dios, la obra de la ley escrita en el corazón, como dice Pablo en Romanos 2. Pero luego hay otro mandamiento que se agrega allí, en el huerto, que no es un mandamiento para nosotros. La prohibición de comer el fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Eso no es un mandamiento para ti. Tú no puedes violar ese mandamiento ya, literalmente, físicamente, ahora en tu vida. No puedes. Porque era un mandamiento positivo que Dios agregó a la ley natural, la ley moral que Él escribió en el corazón humano. Adán necesitaba la revelación especial para saber que era malo comer del fruto prohibido. Eso no estaba escrito en su corazón. Por eso le dijo Dios y le tuvo que decir. Pero si avanzamos en la historia de redención al pacto mosaico, puedo preguntar, ¿la prohibición de ciertas comidas es ley natural o ley positiva? Positiva, es ceremonial, no es moral en naturaleza, no es parte de la esencia inmutable de la justicia perfecta de Dios. Era algo para ellos, no para nosotros. Entonces hay un cuerpo de esencia aquí, más bien un corazón de ley moral en el pacto mosaico. Y se agrega alrededor de ese corazón, de ese núcleo, se agrega muchos mandamientos positivos. Pero la esencia del núcleo es igual a lo que fue escrito en el corazón de Adán. Y esa esencia sigue igual al nuevo pacto. Porque esa esencia no puede cambiar. Si Dios es justo, si Dios es inmutable, eso quiere decir que su estándar de justicia es inmutable y su ley es su estándar de justicia y por lo tanto su ley moral no puede cambiar. Si su ley moral cambia, eso quiere decir que hay un cambio en la inmutabilidad de la justicia de Dios. En tal caso no sería inmutable, sería mutable, sería sujeto al cambio y tendríamos un gran problema con nuestra teología propia, con la formulación de lo que creemos en cuanto a los atributos de Dios. Pero hablando del nuevo pacto, de ley moral y ley positiva, todo el nuevo pacto, pregunta, ¿todo el nuevo pacto consiste de ley moral o hay mandamientos positivos? ¿Cuáles son? La cena del Señor y el bautismo. ¿Cómo sabemos? Hay un versículo bíblico en el Nuevo Testamento que te dice que eso es un mandamiento positivo o agregado y que no es de la esencia moral de la justicia inmutable de Dios. No hay ningún versículo que te lo diga, pero tú sabes que es cierto. ¿Cómo sabes? Porque la ley está escrita en tu corazón. Es obvio, es evidente. Es sentido común. Y no es necesario que los apóstoles pasen mucho tiempo explicando lo que es obvio, lo que es parte de la revelación natural, lo que es obvio. Pero Adán, incluso vamos a avanzar hasta después de la caída, Abel no tuvo que bautizarse. Y no estaba en desobediencia al no bautizarse, al no observar la cena del Señor. Son leyes positivas. Entonces, en cuanto al entender la estructura de la revelación de la Biblia aquí,
la revelación progresiva, la continuidad de la ley de Dios, es absolutamente necesario que distingamos entre lo que es ley moral y ley positiva. Si prefieres usar otra terminología, está bien, adelante, pero el concepto es lo que es importante aquí. Ahora, los 10 mandamientos, según la teología del Nuevo Pacto, son únicos al pacto mosaico. Son parte de ese pacto y ya no son vigentes. Yo creo que trascienden al pacto mosaico. Es decir, eran vigentes antes de que se estableciera el pacto mosaico y son vigentes para el día de hoy en cuanto a su esencia moral. Yo creo que representan, el decálogo representa el resumen de la esencia moral de la ley de Dios, su ley moral, su ley perfecta, su justicia inmutable. Y ahora voy a argumentar por esta postura. En primer lugar, vemos que en el contexto de su promulgación original, los 10 mandamientos son tratados como una unidad distinta que se distingue del resto del pacto mosaico. Fueron dados, el decálogo fue dado como parte del pacto mosaico, pero su manera de ser dado y revelado lo distingue el mismo decálogo del resto del pacto mosaico. A diferencia del resto de los estatutos del pacto mosaico, los 10 mandamientos son anunciados por la voz de Dios, son escritos por el dedo de Dios y son guardados por el mandato claro de Dios en el arca del pacto. Y eso no es el caso con ninguna otra parte de la ley mosaica. En primer lugar, son anunciados por la voz de Dios. Leemos eso en Éxodo 20. No lo vamos a leer, es evidente ahí, lo puedes leer luego. En Éxodo 20, Dios con truenos, con relámpagos, con revelación de su santidad, de su poder, sacudiendo al monte y la tierra, habló desde el cielo el contenido de los 10 mandamientos y los israelitas temblaban. En cuanto al resto de todo lo que se contiene en la Torá allí, que fue dada por medio de Moisés, Dios no lo habló en voz alta. Los 10 mandamientos proceden directamente de Dios sin un mediador humano, lo cual es evidencia que son una revelación de la esencia moral, de la justicia inmutable de Dios mismo. Una revelación directa de la justicia inmutable de Dios. También fueron escritos en 2 tablas de piedra con el mismo dedo de Dios. Un antropomorfismo. Dios no tiene dedos literalmente. Pero quiere decir que Moisés no le, ¿cómo se dice? Chisel. Pues no lo hizo en las tablas de piedra. Dios mismo lo produjo allí. Escritos con el dedo de Dios. Éxodo 31, 18 dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y eso no fue el caso con ninguna otra parte de la ley mosaica. Moisés escribió el resto. Y este hecho implica que el decálogo es una expresión de la justicia inmutable de Dios y no solo una parte circunstancial de una administración temporal.
También los 10 mandamientos fueron guardados por el mandato de Dios. Guardados dentro del arca del pacto. Ahora, ¿qué representaba el arca del pacto? La presencia de Dios, pero más específicamente la santidad y la justicia, pero más específicamente representa el trono de Dios, el lugar del reinado de Dios. ¿Los que han leído Goldsworthy? Querubines ahí. Cuando hay visiones celestiales de los profetas que aparecen ahí alrededor del trono de Dios, querubines. Entonces el arca representa la plena manifestación del reinado de Dios. Representa eso. Entonces es como si el arca fuera el trono de Dios. De hecho tiene el propiciatorio allí. Se rocía sangre, se aplica sangre allí en propiciación para hacer expiación por el pecado del pueblo. Y se guarda dentro del arca el decálogo. Ahora vamos a Salmo 89:14. Salmo 89:14. Dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Dios se sienta sobre la justicia y el juicio, figurativamente, pero forman la base de todo lo que Dios hace. Dios es un Dios justo que aplica la justicia en juicio. Si el salmista dice aquí que sabía del arca del pacto, de las tablas del testimonio, de la ley de Dios, guardadas allí dentro del arca del pacto, sabe que ese arca del pacto representa el trono de Dios, y luego dice aquí por inspiración divina que la justicia es el fundamento, cimiento del trono de Dios. ¿Qué está diciendo? Todo eso es una sombra, o sea, el decálogo, la justicia, la ley del decálogo es el resumen de la justicia inmutable de Dios sobre la cual Él fundamenta su trono. El decálogo representa su justicia inmutable. Ahora vamos a Jeremías 31. Esto es un texto clave que explícitamente nos habla de la continuidad entre la ley y el nuevo pacto. Jeremías 31. Y al estar yendo allí voy a citar Éxodo 31:18. Ya lo hemos citado, pero dice: dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces las tablas del testimonio son escritas, la palabra de Dios, con el dedo de Dios. Dios lo escribe directamente por medio de su obra directa. La sustancia de lo que escribe son los 10 mandamientos. No el resto de la ley mosaica, solamente los 10 mandamientos son escritos por el dedo de Dios. Ahora Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Él escribe la ley directamente por su obra directa en el corazón del creyente.
Si Él escribe su ley, había escrito su ley directamente por su obra directa anteriormente y la escribe de nuevo, la implicación clara del texto aquí es que la esencia de lo que Él escribe en el corazón del creyente es precisamente igual a lo que había escrito con su dedo antes. Cuando Él habla de escribir la ley en el corazón del creyente, no se refiere a todos los mandamientos positivos de la ley mosaica. Hermano, cuando el Señor te salvó, no tenías ningún problema con tener libertad en cuanto a la comida y la bebida. ¿Por qué? Porque no te afligió tu corazón y tu conciencia. Porque no es parte de la ley que fue escrita en tu corazón por el Espíritu de Dios. La ley a que se refiere aquí es la ley moral. Y la ley moral se define aquí por implicación en términos del decálogo. Ahora vamos a 2 Corintios. De hecho, pensando en esto aquí, Jeremías recibe esta profecía. ¿En cuál ley pensaría Jeremías? La ley que conocía, el decálogo. Especialmente al ver los paralelismos entre la obra directa, Dios mismo la escribe. Pensaría inmediatamente en el decálogo allí, en el contexto histórico gramatical. Entonces, es evidente que es el decálogo. Incluso si Dios promete escribir la ley en el corazón del creyente y por medio de lo que dice allí en el contexto del pasaje, es evidente que Dios está diciendo que su pueblo en el nuevo pacto va a guardar lo que su pueblo externo no guardó en el antiguo pacto. Tiene que guardar en el nuevo pacto precisamente lo que el pueblo en el antiguo pacto había quebrantado y violado. Tiene que ser la misma cosa para que la profecía tenga sentido. Ahora 2 Corintios 3. Y dice el apóstol en el versículo 3, bueno, 2, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Una referencia directa a Jeremías 31 y Ezequiel 36. Pero fíjate en la terminología del apóstol aquí. Dice, no en tablas de piedra, sino en el corazón, en tablas de carne de corazón. ¿Por qué introduce la palabra tablas ahí de nuevo? Porque quiere que reconozcamos que la esencia de lo que es escrito en el corazón del creyente es igual a lo que fue escrito en las tablas de piedra en la promulgación de la ley en el monte de Sinaí. Se refiere al decálogo. La ley moral que se reveló en el decálogo trasciende el pacto mosaico y sigue siendo vigente en el nuevo pacto. Es la enseñanza clara de la Escritura. Entonces lo podemos ilustrar así. La ley es dada en el monte de
Sinaí, directamente por Dios, es la ley ahí. Y hay continuidad hasta el nuevo pacto. Entonces, durante toda esta época, de la historia de redención, sabemos que entre la ley hasta el nuevo pacto, la ley era vigente, el decálogo era vigente, pero estamos diciendo que incluso dentro del nuevo pacto sigue siendo vigente. Hay un cambio de pacto, pero no hay un cambio de la esencia moral de la ley. Pero ¿qué de antes? Jeremías 31 es la escritura, entre otras, que nos enseñan que la ley sigue siendo vigente en el nuevo pacto. Pero ¿qué hacemos de la historia de redención que pasó de antemano? Yo creo que esto es importante. ¿Por qué? Porque si creemos que la ley se aplica, la ley moral es igual en el nuevo pacto de lo que era bajo el pacto mosaico, pero si podemos ver bíblicamente que la ley es totalmente diferente entre el huerto de Edén, es un árbol ahí, con Adán y el pacto mosaico. Si la ley ahí es diferente, entonces eso puede complicar lo que creemos que hemos descubierto aquí en cuanto a la ley siendo vigente para el nuevo pacto, porque eso sería un cambio en la ley. Entonces la pregunta es si la misma escritura enseña que la misma ley que fue dada a Moisés es la misma ley que fue escrita en el corazón de Adán en el huerto de Edén. Si no la es, tenemos que modificar nuestros descubrimientos aquí. Pero si es igual, eso va a ser un argumento más y muy fuerte por la justicia inmutable de Dios siendo revelada en el mismo decálogo. Y yo creo que si es el caso, vamos a Romanos 2. Romanos 2, versículo 12. Porque todos los que sin ley, yo creo que la mejor traducción sería sin la ley, la ausencia de un artículo en el texto griego no requiere la ausencia del artículo en el español. Y hay muchos casos en que no se encuentra el artículo definitivo antes de la palabra ley en el mismo libro de Romanos, donde es clarísimo explícitamente que Pablo se refiere a la ley del Antiguo Testamento. Y yo creo que esto es uno de esos casos. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahora, donde no hay ley, el pecado no se inculpa, dice luego. Si no hay ninguna ley, no hay pecado. El pecado no puede existir. El pecado es infracción de la ley. De alguna ley, por lo menos. Y si no hay ninguna ley, no hay pecado. Entonces, no está diciendo que los gentiles no tienen ley. Está diciendo que no tienen la ley. Y la ley, así como lo define aquí en el versículo 12, es la ley de los judíos que fue dada en el monte de Sinaí. Porque distingue entre los que no tienen la ley, que son los gentiles, y los que tienen ley, los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, son los judíos. Luego versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, o la ley, es evidente que todos los gentiles en toda la historia del mundo han tenido muchas leyes.
no es que no tienen ley, no tienen la ley que fue dada a los judíos. Y el argumento es, bueno, si no tienen ley, si no tienen la ley, ¿cómo se puede inculparlos de pecado? ¿Cómo pueden ser juzgados? ¿Cómo pueden ser condenados como pecadores? De eso está tratando el apóstol aquí en el contexto. Cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ahora dice obra de la ley para distinguir lo que dice aquí de la profecía de Jeremías 31. En la regeneración, la ley es escrita en nuestros corazones. Por la creación, la obra de la ley es escrita en nuestros corazones. El apóstol Pablo era un gran teólogo y los grandes teólogos implican distinciones teológicas por el uso de una sola palabra a menudo. Y eso es lo que hace aquí. La obra de la ley, no la ley. La obra de la ley es la esencia moral de la ley que es escrita en el corazón de todo ser humano. Y no dice aquí tal cual que es porque fue escrita en el corazón de Adán, pero sabemos que eso es el caso porque es la única explicación lógica de eso. ¿Cómo es que todos tenemos la obra de la ley escrita en nuestros corazones? Porque somos seres humanos hechos en la imagen de Dios. Somos descendientes de Adán, que fue hecho en la imagen de Dios. Pero ¿cómo es que el mismo apóstol define la ley aquí en el contexto? Bueno, el versículo 17. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. ¿Cuál es la ley? La de Sinaí. 18. Conoce su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Versículo 20. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. 3 veces allí, habla de la ley, son los usos más cercanos al contexto del versículo 14 y de ese contexto allí, y en cada uno de esos usos de la palabra ley se refiere a la ley que fue dada a los judíos. Pero él dice que los gentiles tienen la obra de la misma ley escrita en sus corazones. ¿A qué se refiere? No tenían escrito, ningún ser humano tiene escrito en su corazón que no puede usar ropa que consiste de 2 diferentes tipos de tela. Ninguno. Entonces no puede ser la totalidad de todas las leyes positivas que fueron dadas a Moisés, que la obra de la cual está escrita en el corazón de todo hombre. No puede ser eso. ¿Cuál es la otra opción? ¿Es la ley dada a los judíos? La otra opción es el decálogo. Y de hecho, hay más evidencia explícita en el contexto que nos lleva a creer que es el decálogo a lo que se refiere aquí. Por ejemplo, en el versículo 21, el apóstol dice: tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. ¿A qué ley se refiere? ¿De dónde se encuentra la prohibición de hurtar? 8º mandamiento del decálogo. Versículo 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. 7º mandamiento. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, 2º mandamiento. Y también 8º mandamiento. Verso 24.
Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Una referencia implícita al tercer mandamiento de no tomar el nombre de Jehová nuestro Dios en vano. Entonces se refiere en el contexto al octavo, al séptimo, al segundo y al tercer mandamiento del decálogo. Es obvio que se refiere a la ley que fue dada en el monte de Sinaí. Es esa ley que está escrita en el corazón, la obra de la cual está escrita en el corazón de cada ser humano. Luego vamos al versículo 19 del capítulo 3. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo, es decir, no solo el judío, sino también el gentil. Como hemos estado explicando los domingos, de hecho vamos a tratar este texto aquí el domingo si Dios quiere. Por casualidad, la academia va a hablar de lo mismo de en lo que estamos en la iglesia. Pero dice todo el mundo, porque se refiere a todos los hombres, a todo ser humano. La ley condena a todos. La ley que fue dada a los judíos condena la pecaminosidad de los judíos, de los gentiles. De los gentiles. Pero ¿cómo puede ser si los gentiles no están bajo el pacto mosaico? ¿Cómo puede ser? Porque el decálogo trasciende el pacto mosaico. Y está escrito, la esencia moral del decálogo está escrita en el corazón de todo gentil. El gentil es condenado por violar la misma ley que fue dada a los judíos, que se resume en el decálogo, porque es la misma ley por la cual el gentil será juzgado, porque es el reflejo y la manifestación de la justicia inmutable de Dios, y por lo tanto es la ley moral de Dios. Ahora, aún no hemos acabado con el definir la ley de acuerdo al uso del apóstol Pablo en el libro de Romanos. ¿Cómo es que hemos visto que en el contexto inmediato se está refiriendo a la ley del decálogo? Pero ¿qué del contexto más grande? ¿Hay evidencia en el libro de Romanos que el apóstol sigue refiriéndose al decálogo como el estándar perfecto de Dios? Sí lo hay. Vamos, por ejemplo, a Romanos 7. Versículo 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora, ¿dónde está escrito eso? Es el 10º mandamiento del decálogo. Está refiriéndose al decálogo. Luego versículos 13 al 14. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Acuérdate que en 2 Corintios 3 llama el decálogo, el pacto mosaico, incluso el ministerio, la administración de muerte. Dice lo que es bueno llegó a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, o sea, la culpa no es de la ley, la culpa es del pecado. Para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y dice en el versículo 12,
De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Dios es santo, justo y bueno. El mandamiento no codiciarás, que es parte del decálogo, es santo y justo y bueno. Hay continuidad ahí entre la esencia de la justicia de Dios y la revelación del decálogo, y es la misma ley que condena el pecado en el apóstol. Entonces es evidente aquí que se refiere no a la totalidad de la ley mosaica, sino al decálogo como una unidad. Pero hemos visto por Romanos 2 que el apóstol argumenta que la misma ley que fue dada a Adán en el huerto de Edén es la misma ley que fue dada en Sinaí, y es la misma ley de Romanos 7 que aplica al apóstol Pablo como un creyente. Continuidad de la ley. Luego Romanos 13. Versículos 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, una pregunta: ¿es una nueva ley lo de amar a nuestro prójimo? Se encuentra en el mismo libro de Levítico. Los mismos escribas no regenerados que contestaron al Señor Jesucristo sabían que el amor al prójimo era el cumplimiento de la ley, y lo hacían basado en la revelación que tenían del pacto mosaico mismo. Pero Pablo habla de la ley y luego define la ley en términos del decálogo. Empieza a citar de la segunda tabla de los mandamientos del decálogo. Entonces, la obra de la ley escrita en el corazón de todo ser humano es la misma ley que fue dada a los judíos en el monte de Sinaí. Y si la obra de la ley escrita en sus corazones excluye los aspectos ceremoniales del pacto mosaico, y si la obra de la ley escrita en sus corazones es la esencia moral de la ley, y si la esencia moral de la ley se resume en el decálogo, entonces la obra de la ley escrita en el corazón de todos los gentiles es la esencia de lo que se contiene en el mismo decálogo, y por consiguiente el decálogo trasciende al pacto mosaico y era vigente desde antes de que se diera formalmente en el monte de Sinaí, y sigue siendo vigente después de que se dio formalmente en el monte de Sinaí. Ahora, hay otra manera más de comprobar la validez de nuestra exégesis aquí, que ni es exégesis muy profunda, simplemente estamos tratando estos textos de manera muy superficial y rápida. Pero hay una manera de comprobar nuestros descubrimientos aquí. Si todo esto es cierto, esperaríamos que eso se confirmara en el resto del Nuevo Testamento. Y eso es precisamente lo que encontramos. Romanos 3:30. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino confirmamos la ley. Otra traducción posible es establecemos la ley. No anulamos la ley, no abrogamos la ley, establecemos, confirmamos la importancia de la ley, porque la ley es justa y santa y buena. Romanos 8, versículo 3.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Dices, amén, justificación. Él guardó la ley para que nosotros no tengamos que guardar la ley. Bueno, es cierto que guardó la ley como un pacto de obras, y ahora su justicia positiva nos es imputada al creer en Él. Pero eso no nos quita la responsabilidad de obedecer a Dios y glorificar a Dios por medio de hacer lo que es agradable a Él. Y por lo tanto, el apóstol, para aclarar lo que quiere decir allí en cuanto al aspecto de la soteriología a que se refiere, agregan las palabras en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Habla de andar en el Espíritu y no andar en el pecado. Allí habla de la santificación del creyente, habla de la práctica del creyente, habla de la ética moral del creyente, habla de la justicia real y práctica en la que el creyente anda por el Espíritu de Dios. La manera en la que la justicia de la ley se cumple en nosotros, de acuerdo a este texto, es por medio de andar en obediencia a la ley, como un estilo de vida, como una práctica en nuestras vidas. Entonces Pablo lo confirma en el resto de Romanos. ¿Qué tal con Efesios? (4:28). Los primeros 3 capítulos de Efesios tratan de doctrina, de verdades gloriosas y celestiales, de soteriología y eclesiología y grandes conceptos teológicos, pero a partir del capítulo 4 llega a la exhortación práctica. ¿Y qué tiene en mente al empezar a exhortar al creyente en cuanto a su ética? 4:28. El que hurtaba, no hurte más. ¿Cuál mandamiento es eso? ¿De dónde viene esa idea? ¿Lo sacó de una nueva revelación apostólica del Espíritu Santo? Es algo muy antiguo. Y no, si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Algunos dicen, bueno, es una nueva ley ahí porque dice que trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y el decálogo no dijo que hay que trabajar con las manos para tener algo a fin de ser generoso a los que tienen necesidad. Entonces es una nueva ley. Mira, el sentido común te enseña que si Dios aborrece que uno hurte, entonces lo que le agrada es que uno sea generoso. Es obvio. Es parte de la misma revelación implícita, lo mismo decálogo. Lo explícito es la prohibición, lo implícito es lo contrario, la alabanza o la recomendación de lo contrario, positivamente, de hacer la voluntad de Dios. Pero en el contexto aquí, él cite dando referencia a los mandamientos del decálogo hasta llegar al capítulo 6, donde dice en los primeros versículos: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dice en el Señor porque está hablando a familias cristianas e incluso a hijos cristianos que están sentados en la asamblea de la iglesia primitiva, y dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, cita el decálogo tal cual. Toma el 5º mandamiento y lo lleva a aplicación directa al creyente. Yo no leo allí que Pablo crea que hay una nueva ley, una abrogación de la ley. Yo leo que toma la ley
Y la cita y exhorta conforme a la ley. Exhorta lo que es la ética del creyente como una guía de su ética, el tercer uso de la ley. Y no tenemos tiempo para citar escrituras como Santiago 2, versículos 8 al 12, 1 Timoteo 1, 8 al 11, donde cita el decálogo, más bien da referencia al decálogo, y luego dice, y la ley es para todo lo que es contrario a la sana doctrina del Evangelio glorioso que me ha sido encomendado. La ley no es contra el Evangelio en cuanto a contradicción. La ley reprende lo que el mismo Evangelio reprende. El Evangelio no da lugar al antinomianismo. El Evangelio bendito y glorioso del Dios bendito condena al antinomianismo. Muy bien. Ahora, voy a citar un teólogo del Nuevo Pacto. Se llama Steve Lehrer. Es uno de los principales que lo ha formulado. La teología del Nuevo Pacto dice que el decálogo se abroga, básicamente. Discontinuidad. La ley mosaica no es para la ética del creyente. Pero esto resulta en grandes problemas éticos. Por ejemplo, Steve Lehrer en su libro sobre la teología del Nuevo Pacto dice, está hablando de la prohibición de la ley que uno duerma con su hermana. Ok, piensa en esto. Él dice, parece que si usted, eso viene de la página 155 de su libro, parece que si usted y su hermana ambos son creyentes y usted vive en un país que se considera el matrimonio entre hermanos a ser una práctica legal, entonces su matrimonio sería santo ante los ojos de Dios. ¿Qué opinas? Es abominable, ¿no? Ahora, él menciona ahí, sí, porque él diría, bueno, Romanos 13 dice que hay que someternos a las autoridades que existen. Y en los Estados Unidos es ilegal que hermanos se casen. Entonces sería pecado por violar la ley humana, porque es un mandato de Dios que obedezcamos la ley humana. Pero no por ser un mandato directo de Dios, él argumenta, porque lo del pacto mosaico no se puede aplicar ahí, según él. Pero dice que sería santo en los ojos de Dios. Vamos a Levítico para refutar esta hermenéutica y este antinomianismo. Eso realmente es asqueroso, es abominable. Incluso las mismas naciones incrédulas y paganas reconocen que esa es maldad, que es abominable. Por eso hay leyes en su contra. Es parte de la misma revelación natural y él no es el único que dice eso. Hay otros. Hay otros que afirman y enseñan lo mismo, de acuerdo a ese sistema de doctrina. Levítico 18. Habló Jehová a Moisés, verso 1, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo al hombre, vivirá
en ellos. ¿Reconoces eso? Pablo lo cita en el Nuevo Testamento. Verso 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová, la desnudez de tu padre, etc. Luego dice en 9, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Pero ellos dicen, eso es parte de la ley mosaica y la ley ya no nos aplica. No podemos decir que eso es vigente para el creyente. Y además, no hay ningún mandato en el Nuevo Testamento que prohíba el incesto. Siempre que sea dentro del matrimonio santo, según ellos. Pero miremos lo que dice en el versículo 24 del mismo capítulo de Levítico. O sea, solo hay que leer el contexto aquí. En ninguna de estas cosas os amanciaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Y sigue diciendo lo mismo en otras palabras. O sea, Dios los juzgó como Sodoma y Gomorra porque practicaban el incesto entre hermanos. Ellos no eran judíos. Ellos no tenían la ley mosaica como para saber que eso era maldad. Entonces, a menos que uno esté dispuesto a argumentar que Dios es injusto por juzgar y derramar su juicio sobre personas que desobedecieron una ley de que no eran conscientes y no tenían y no era vigente para ellos, a menos que uno esté dispuesto a argumentar eso, tiene que afirmar que estos mandamientos aquí son morales en naturaleza y son vigentes para todo tiempo. Eran vigentes para antes del pacto mosaico, durante los 400 años que los israelitas estaban en Egipto, y por eso Dios le dijo a Abraham, no pueden entrar en la tierra aún. ¿Por qué? Porque la iniquidad de los cananeos no se ha llenado aún. Tienen que llenar la medida de su iniquidad para que su exterminación bajo Josué sea perfectamente justo y bueno. Dios los destruyó como Sodoma y Gomorra, no con fuego desde el cielo, sino con instrumentos humanos, con Josué y los ejércitos de Israel. Pero Dios los exterminó en su ira. Y los exterminó en parte por practicar el incesto. Es abominable a Dios. Entonces la ley moral, la esencia de incluso lo que se contiene en el pacto mosaico, es vigente. Es locura argumentar como ellos argumentan. ¿Qué hacemos con el sermón del monte? ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Has oído que fue dicho, pero yo os digo. Algunos dicen, bueno, cuando Él dice yo os digo, Él cambia la ley. Él introduce una nueva ley. La ley de Cristo. Es la misma ley. No he venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplir. Esa palabra griega cumplir, plerao, se usa en Romanos 8:4 que hemos leído, para cumplir la justicia de la ley. No es la única connotación del significado de esa palabra en Mateo 5, pero es parte de lo que significa. Él no cambia la ley, no introduce nueva ley, ojo por ojo. Ellos malinterpretaban la ley mosaica para justificar su pecado, y Cristo refuta sus malas interpretaciones enseñando lo que siempre era justo y perfecto y bueno y santo, incluso bajo la administración mosaica. Moisés jamás dio al judío la justificación de vengarse personalmente. Si alguien le sacaba el ojo, de enojarse y vengarse y sacarle a él el ojo también. Eso se refiere a justicia civil. Si alguien hace daño a una propiedad,
tiene que pagar lo equivalente, ojo por ojo, diente por diente. Si alguien hace un crimen, tiene que hacer restitución. Es parte de la teocracia de la nación de Israel. Jamás se refiere a la venganza personal. Moisés prohíbe la venganza personal. Dice, no guardarás rencor contra tu prójimo. Yo no tengo rencor, no tengo amargura, pero me voy a vengar. No. O sea, ellos mismos estaban malinterpretando la ley, distorsionando la ley para justificar su pecado. Y llega Cristo y Él dice, la ley es así. Él da la verdadera interpretación correcta de la ley. Entonces, para concluir, ¿por qué importa todo esto? ¿Por qué es importante reconocer la inmutabilidad de la justicia, de la ley moral de Dios que trasciende al mismo pacto mosaico? ¿Por qué es importante? En primer lugar, es importante para nuestra academia. ¿Cómo vamos a entender Éxodo, Génesis, Deuteronomio? Todo el contexto de la estructura de la Biblia, si creemos que la ley cambia. Si no vemos la continuidad de la ley ahí. ¿Qué vamos a hacer con el evangelismo? Eso afecta. El evangelismo bíblico predica la ley, expone la ley, aplica la ley, usa lo que Calvino llamó el primer uso de la ley para despertar al pecador a su necesidad de la gracia de Cristo. Si no creemos en la inmutabilidad de la ley, ¿cuál ley vamos a citar cuando evangelizamos? Si tocamos en la puerta de nuestro vecino y él contesta y le entregamos un folleto y empezamos a hablar y compartir el evangelio y le decimos, arrepiéntete y cree, y dice, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿Qué le vas a decir? ¿Una falta de amor? Es que no amas como debes. Pues sí, es cierto. Pero yo creo que eso no es muy probable que eso lo vaya a despertar. Para ver que el pecado es de sobremanera pecaminoso. Es que has mentido, has robado, has adulterado, has odiado, has violado la santa ley de Dios, eres culpable. Empieza a temblar y espantarse. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo ser perdonado? El pecado ahora es pecaminoso para él. ¿Qué hacemos cuando exhortamos en la iglesia si no podemos citar la ley? Como hizo Pablo en Efesios y como hace en otros textos bíblicos. ¿Cuál es la relación del Antiguo Testamento con el creyente bajo el Nuevo Testamento? Cuando leemos Levítico 18, ¿cómo lo aplicamos? ¿Decimos que eso no nos aplica? ¿Que eso es para otro pueblo, en otro tiempo, para otro pacto y ya no tiene aplicación? No, toda la Escritura es útil para doctrina, para instrucción en justicia. Entonces afecta cómo leemos la Biblia. Afecta, esto es algo aquí, cito a Tom Wells. Tom Wells es otro de los teólogos del Nuevo Pacto. Él dice, ninguna ley que puede ser compilada por nosotros en este siglo puede ser clasificada como la ley moral. Y aún la categoría de la ley moral es difícil reconocer con certeza. Él dice, nosotros no sabemos cuál es o qué es la ley moral inmutable de Dios. Esa declaración es peligrosa. ¿No sabemos qué es la ley moral de Dios? ¿No sabemos qué es su justicia, su estándar inmutable de justicia? ¿Por qué es peligroso? Porque afecta o puede afectar la doctrina del pecado. ¿Qué es el pecado si no hay una ley moral absoluta? ¿Qué es el pecado? ¿De qué reprendemos al impío? ¿Cómo definimos el pecado si no es infracción de la ley? Es una falta de amor y nada más. ¿Y qué pasa con
Cuando unos novios están fornicando y decimos, no tienes amor, arrepiéntete. Sí, pero estamos en una relación, nos amamos. No adulterarás, no cometerás inmoralidad sexual, estás pecando. Afecta no solo la doctrina del pecado, afecta la doctrina del juicio final, basado en cuál estándar vamos a ser juzgados. Afecta los atributos de Dios. Si la ley cambia, ¿qué dice eso de la justicia de Dios? Grandes problemas ahí. Afecta la naturaleza orgánica de la revelación progresiva. Enfatiza demasiada discontinuidad y división entre Moisés y Cristo. No son enemigos, son amigos. Son amigos. Afecta la doctrina de la expiación. Ahora, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Vino un hombre nacido de mujer bajo la ley. Gálatas 4, ¿qué es? 4 y 5. Y Gálatas 3:13. ¿Cuál es la ley que Cristo vivió para cumplir? ¿Cuál es la ley que Cristo murió para satisfacer? Pablo escribe a gentiles en Gálatas 3. Son iglesias de gentiles. Dice, Cristo los redimió de la maldición de la ley. Redimió a gentiles de la maldición de la ley. Estaban bajo la condenación de la ley. ¿De cuál ley? Porque es bajo la misma ley que Cristo nació y vivió, la misma que Él cumplió y la misma bajo Él que Él sufrió en cuanto a la pena de la ley, el castigo de la ley. Si dices la ley moral cambia, la ley moral ahora es diferente de la ley moral de lo que se reveló bajo Moisés y se reveló en el huerto de Edén. Entonces, ¿cuál ley satisfizo Cristo? ¿La ley de Edén, de Adán? ¿La ley de Moisés? ¿La ley de otra ley? ¿Cómo definimos la ley? ¿Para qué vivió? ¿Para qué tuvo que cumplir con toda justicia? Y afecta la doctrina de la justificación. Porque Dios nos perdona y nos imputa con la justicia positiva y perfecta de Cristo cuando creemos en el Evangelio. Esa justicia positiva, ¿de dónde viene? De la obediencia vicaria de Cristo en nuestro lugar por medio de su vida irreprensible y perfecta, moralmente perfecta, obediente a toda la ley de Dios. Ahora Dios nos trata como si nosotros hubiéramos guardado la ley perfectamente, porque estamos en Cristo y Él guardó la ley perfectamente en nuestro lugar. Pero si no creemos en la justicia de la ley que se puede cumplir ahí, la ley cambia y todo, ¿cuál es esa justicia? ¿Cómo definimos la justicia que es dada al creyente? Entonces sí, esto afecta varias cosas importantes. La teología bíblica aquí tiene grandes implicaciones para la teología sistemática y para todo el panorama de la Biblia. Entonces, reconociendo estas cosas, pues haremos bien para tener en mente al estudiar el Antiguo Testamento, al estudiar el Nuevo Testamento, al estudiar luego la teología sistemática, que Dios es santo, que Dios es justo, que tiene una ley, que todos han violado esa ley y esa ley no cambia, pero Cristo la guardó y ahora dice que si lo amamos a Él, la guardaremos. Las implicaciones de eso para el cuarto mandamiento, vamos a hablar de eso luego, cuando lleguemos al decálogo, pero simplemente para aclarar, hay elementos tipológicos y hay elementos morales. Los elementos tipológicos se cumplen en Cristo, los elementos morales permanecen.